¿Qué es la epistemología? Es el estudio de la ciencia ya lograda y también es una actividad científica que busca consumarse. ¿Qué es la metodología jurídica? Es la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elaborar, aplicar y enseñar el objeto del conocimiento. ¿Qué se entiende por método? Es el camino que sigue para cumplir con un determinado propósito, una asociación de pasos ligados entre sí por un propósito. ¿Qué es el método científico? Es el material que utiliza un sujeto para penetrar, comprender, analizar, transformar o construir un objeto de conocimiento. ¿Qué se entiende cuando se habla del método jurídico? Cualquier técnica de aproximación al fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social. ¿En qué se aplica el método inductivo? Se aplica en investigaciones jurídicas no formalistas o dogmáticas. ¿En qué se aplica el método deductivo? Se aplica en investigaciones jurídicas, empíricas o sociológicas. ¿Qué es el conocimiento científico? Es el resultado de una actividad humana de carácter social, el cual se realiza de manera colectiva. ¿Qué es la ciencia? Es el conjunto de conocimientos e investigaciones que tienen un grado suficiente de unidad. ¿Cuáles son los tres elementos estructurales de la ciencia? Objeto, método y la teoría. ¿Qué es la forma de la norma atributiva en el carácter ontológico? Supuesta de la norma atributiva jurídica directa, disposición atributiva, concepto sujeto de la norma atributiva, cópula atributiva y predicado de la norma atributiva. ¿Qué es la norma prescriptiva en el carácter lógico? Hecho condicionalmente de la relación jurídica conversa, relación jurídica conversa, obligado deber jurídico y objeto de deber. ¿Qué le corresponde a la filosofía jurídica? Solo es el estudio de conceptos jurídicos fundamentales. ¿Qué es lo que se encuentra en algunas normas jurídicas? Conceptos jurídicos contingentes. ¿Cuál es la misión de la teoría general del derecho? La descripción del derecho positivo tal como es. ¿Cuáles son los puntos de vista donde se puede observar el derecho, contenido y su estructura formal? ¿Cómo se estudia el derecho desde el punto de vista del contenido? Se encuentra en una presencia de la jurisprudencia particular, la cual tiene como tarea la exposición del derecho tal como se presenta en una comunidad históricamente determinada. Dicha ciencia analiza lo que el derecho tiene en particular y sus consecuencias, lo que permite distinguirlo de los demás derechos positivos que se den en la historia. ¿Cómo se estudia el derecho desde el punto de vista de estructura formal? Lo constituye la materia de una rama específica de la ciencia jurídica donde se analiza la estructura del nacimiento del derecho específico, que es la jurisprudencia analítica. Ciencia empírica que contiene conceptos por el análisis de la experiencia jurídica. ¿Qué son los conceptos jurídicos contingentes? Son aquellos que se encuentran en algunas normas jurídicas, por ejemplo el derecho de crédito. De la norma prescriptiva, ¿cuáles son los conceptos lógicos jurídicos? Supuesto de la norma prescriptiva, disposición prescriptiva, concepto sujeto de la norma prescriptiva, cópula prescriptiva. 23. Que es para Austin y para la escuela analítica el derecho positivo. Es el objeto o materia de jurisprudencia o ciencia jurídica. ¿Cuál es el propósito en el método de Adolfo Stammler? Es dar a la jurisprudencia un carácter rigurosamente recíproco. ¿Qué movimiento positivista de la teoría general propuso formular una doctrina unitaria de los conceptos jurídicos fundamentales? Método de Adolfo Merkel. ¿Qué son los conceptos? Son ideas o nociones que han sido objeto de estudio. ¿Qué concepto determina Carlo Alcornock? Concepto del derecho vigente. ¿Cuál es el método de Kelsen? Ciencia de derechos que no tiene que ser la conducta fática sino lo jurídicamente perceptuado. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos de Mansell Antrance y Carol Acoro? Mansell presenta la forma sistemática con la finalidad de facilitar el conocimiento y Carlo determina el concepto vigente para la verificación. Explica el método Alf-Ross. Usa el método propio de toda ciencia para la verificación empírica, así determinar si el concepto de derechos vigentes es necesario para el principio de verificación de las jurídicas. ¿En qué es lo que atribuye el método de Norbert Bolzio? Tercera parte de su filosofía del derecho. Explica el modelo de la ciencia de pura de Hans Kelsen. Establece la teoría del derecho purificado de toda ideología política y de todo elemento científico natural, además de distinguir el derecho de la moral. Explica el modelo de la ciencia empírica de Alf Ross.
consiste en un modelo cuyas proposiciones pueden ser verificables sobre la base de la experiencia, por tanto considera al derecho dentro del mundo de los hechos sociales. Explica el modelo de la ciencia analítica de Herbert Hart. Se centra en la práctica social, en la forma en la que las personas actúan en las situaciones reguladas por el derecho. ¿En qué consisten las reglas primarias y secundarias del modelo de Herbert Hart? Las reglas primarias imponen deberes positivos, acciones o negativas omisiones. A los individuos las reglas secundarias otorgan potestades a particulares o autoridades para crear, modificar, extinguir o determinar las reglas primarias. Conflicto del positivismo encontrados en el modelo de la ciencia estructural de Norberto Bobbio. Presencia de elementos prescriptivos de la jurisprudencia. 2. Imposibilidad de una distinción tajante entre el derecho de forma y el derecho de formación, debido a que la jurisprudencia participa en la creación del derecho. Explica el modelo de la ciencia sistemática de Carlos Alchorrón y Eugenio Bulingui. La sistematización es una teoría fundamental en la ciencia jurídica, pues permite detectar los casos de incoherencia, lagunas o redundancia de los sistemas jurídicos. Explica el modelo de la ciencia argumentativa de Manuel Atienza. Propone que la teoría de la argumentación debe ser lo más eficiente, amplia y profunda, como para disponer un método que represente adecuadamente el proceso real de la argumentación, que sostiene el ius naturalismo. Sostiene que el derecho vale y obliga no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen de una fuente normal, sino por la bondad y justicia intrínsecas de su contenido. ¿Qué sostiene el ius positivismo? Sostiene que el único derecho válido es aquel que dicta el Estado. Las normas son válidas por el simple hecho que emanan del soberano.